Tal como habíamos comentado en la clase, en el video anterior, habíamos dicho que existen actualmente 5 reinos según la nomenclatura, aunque no existe un acuerdo total en ese sentido. En el año 69, Whittaker clasificó a los organismos usando como criterio el tipo celular, el tipo de nutrición y también el tipo de organización, generando 5 reinos conocidos como Monera, Protista, Fungi, el reino planta y el reino animalia. En el año 97, Margulis hace una revisión y mantiene los 5 reinos, Procariota o Monera. El reino protista pasa a llamarse Protoctista y se mantienen los reinos Fungi, el reino planta y el reino animalia. Bien, ¿cuáles son las características de cada uno de estos reinos? Habíamos señalado que el reino procariota está formado por organismos que obviamente tienen células tipo procariotes, células donde el material genético no está encerrado dentro del núcleo. No hay una membrana nuclear. Entonces, todas las bacterias pertenecen a este reino. Todos son unicelulares, aunque pueden formar colonias y aparecer agrupados, no los vamos a considerar bajo ningún concepto como organismos multicelulares. Como podemos ver, las bacterias, esta es una fotografía con microscopio electrónico, tienen formas variadas. Esta es la forma muy común, por ejemplo la Escherichia coli. Esta tiene forma de bacilo. Algunas pueden aparecer como pequeñas esferas, tienen forma de cocos. La mayoría de las bacterias son muy pequeñitas, miden 2 a 3 micras normalmente, la mayoría. Algunas pueden medir un poco menos y otras pueden llegar hasta 10 micras. Estas bacterias, a pesar de ser unicelulares, tienen diferentes tipos de funcionamiento. Hay bacterias autotróficas, como las algas verde azules. Hay bacterias heterotróficas, la mayoría. Algunas también producen enfermedades, como la salmonelosis, la gonorrea, la sífilis, la tuberculosis. Son enfermedades producidas por bacterias. Vamos a comentar que este reino actualmente ha sido dividido en 2 subreinos: el reino Arqueas o bacterias primitivas y el subreino de las eubacterias, que incluía las bacterias comunes que estábamos comentando. Es necesario comentar aquí que según los nuevos sistemas de clasificación, el reino Arquea en realidad correspondería a un dominio superior y tendría sus propios reinos. En esa reconsideración que se está haciendo de los sistemas de clasificación, por encima del reino hay una característica, una categoría que se llama dominio, y entonces las arqueobacterias estarían en un dominio separado según algunos autores, aunque nosotros aquí lo estamos señalando como si fueran 2 subreinos. Las bacterias del reino Arquea son bastante especiales porque, según esto, dice, con base a estudios filogenéticos, estudios de coincidencia de material genético de ADN, secuencias de ADN, se ha propuesto dividir a este dominio en 3 reinos. Eso es lo que nos dice. El reino Crenarchaeota, que está integrado por individuos bacterias hipertermófilos, bacterias que pueden vivir en ambientes volcánicos por encima de los 100 grados centígrados, donde se supone que no puede vivir otro tipo de organismo. Entonces, básicamente en agua hirviente estas bacterias pueden desarrollarse. El reino Euriarchaeta, que está formado por organismos que viven en concentraciones altas de metanógenos, que inhibe el crecimiento y la vida de otros organismos, y los halófitos extremos, que pueden crecer básicamente sobre la sal.
La sal es un componente que puede actuar inhibiendo por su concentración y la presión osmótica que forma la vida de otros organismos. Y también podemos encontrar el reino Corarchaoeta, que está formado por organismos que viven en aguas termales, aguas calientes, pero no a temperaturas extremas. De todas maneras, el reino Arquea está formado por organismos que crecen en lugares que se supone no podían vivir otros organismos y aparentemente no están en condiciones de competir con las bacterias normales en un ambiente normal. Por eso lo encontramos en ambientes extremos. Bien, el otro reino, el reino protoctista o reino protista según Whitaker, está formado por organismos de células eucariotas, células con un núcleo visible que encierra el material genético normalmente en la zona del centro celular. Todos los miembros de este reino son unicelulares, aunque igual pueden vivir formando colonias extensas como muchas algas. Incluyen a los protozoos, que llamaríamos o conocíamos como organismos animaloides, que son organismos que tienen movimiento, a las algas, organismos fotosintéticos con pared celular, por lo cual lo llamamos como vegetaloides, además de algunos mohos deslizantes que son una especie de hongos acuáticos, antes se los consideraba hongos. No son muy conocidos estos mohos deslizantes. Tenemos algunos ejemplos, la ameba, que es un organismo, una célula que podemos encontrar en muestras de agua estancada, muy particular, y también las algas, algas verdes, algas rojas, algas pardas, corresponden a este reino. Es necesario aclarar que antes, según Whitaker, las algas estaban en el reino vegetal, porque tienen pared celular y hacen fotosíntesis, pero son organismos unicelulares, por eso Margulis los pasa al reino protoctista. Vamos a comentar un poquitito acerca de los protozoos porque tenemos programada una clase de laboratorio para intentar observar estos organismos. Los protistas que denominaba Whitaker son 6 grupos que existen. Tenemos 2 que solamente aparecen en el mar, por eso solamente vamos a hablar de 4 grupos que podemos encontrar en nuestro medio. Los flagelados, que se desplazan mediante flagelos, o sea, esta clasificación está hecha en base al tipo de locomoción que tienen. Los arcodarios, que se mueven a través de pseudópodos, proyecciones citoplasmáticas. Los ciliados, que se mueven por cilios, y un cuarto grupo que se conocen como esporozoos, que en su estadio adulto, entre comillas, no tienen estructura de locomoción y constituyen un grupo de organismos que parasitan a otras células, son parásitos. Aquí podemos ver algunos ejemplos de estos protozoarios. Aquí tenemos un esquema de lo que es un paramesio. Como pueden ver, tiene muchas pequeñas proyecciones, se lo rodean, que se llaman cilio. También una vorticela, que es muy fácil de encontrar en muestra de agua estancada, también formado por cilios que le permiten moverse. Una ameba, un sarcodario, que emite proyecciones de citoplasma como si fueran pies con los cuales puede desplazarse. El tripanosoma, el organismo causante del mal de Chagas, es también un protozoario que tiene una estructura alargada para moverse, que es el flagelo. Y el plasmodio, que es un ejemplo de esporozoo que carece de estructuras de locomoción. El plasmodio es protozoario responsable de producir la enfermedad del paludismo, chucho, que en nuestro medio prácticamente ha sido erradicado, aunque en zonas de África todavía sigue siendo muy importante su presencia. Este sería un esquema, estos de aquí eran esquemas, estos son fotografías. Esta es una vorticela, por ejemplo, un paramesio, una tinción de Trypanosoma cruzi, que produce la enfermedad de Chagas, muy común en nuestro medio. También existe otro organismo que es muy fácil de encontrar en muestras de agua estancada, que se llama Euglena. Los esporozoos, como la
la malaria, que están aquí teñidos, y una ameba. Entonces, estos son los organismos protozoos que podemos encontrar actualmente en Santa Cruz, ¿no? Bueno, el otro reino lo constituye el reino de los hongos, que está formado por células que son eucariotas, igual que los protoctistas. Aquí empiezan a aparecer las formas pluricelulares, aunque no hay tejidos verdaderos, su organización es todavía muy primitiva, pero ya tenemos entidades formadas por varias células. Todos los hongos son heterótrofos descomponedores de organismos. Ellos secretan algunas sustancias, enzimas que degradan componentes externos y de esa manera los ponen a su disposición y los absorben posteriormente. Los hongos tienen una pared celular, igual que las plantas, pero es una pared diferente y es muy blandita. Está formado por quitina, no celulosa, que es característico de este grupo. Aquí tenemos los mohos o levaduras, y esto no posiblemente sea Aspergillus, una especie de hongo que desarrolla en las plantas, en los frutos, como podemos ver, porque tiene la habilidad de producir enzimas que descomponen y destruyen las células vegetales y de los cuales ellos extraen sus nutrientes. También pertenecen a este grupo los hongos multicelulares. Este es un tipo de champiñón. Como pueden ver, esta estructura de color rojo es una estructura reproductiva. Hay una especie de tallo que es muy primitivo, no tiene tejidos verdaderos, pero conduce nutrientes y agua desde abajo. Y abajo vamos a encontrar una especie de raicillas que se llaman rizoides, que cumplen la función de fijar al hongo y absorber nutrientes. Entonces, este ya es una estructura multicelular, aunque muy rudimentaria. El otro reino, el reino de las plantas, está formado también por células eucariotas. Todos los organismos son pluricelulares, no hay plantas unicelulares. Forman tejidos verdaderos y algunos con órganos bastante complejos, no todos. Son organismos autótrofos. Todas las plantas sí o sí son capaces de hacer fotosíntesis. No poseen mecanismos de locomoción, no pueden desplazarse, porque ellos tienen células que tienen una pared rígida y dura, que está compuesto por celulosa, que es un tipo de carbohidrato. Por esta razón no tienen movimiento, básicamente, la gran mayoría, con algunas excepciones, de los miembros del reino vegetal. Las plantas, una de las plantas más primitivas, más sencillas, lo constituyen los helechos. Y también tenemos plantas superiores o plantas más complejas como los almendros, los mangos, los cítricos, que corresponden a este grupo o a este reino de plantas. Y finalmente hablamos del reino animalia. El reino animalia, en el cual estamos incluidos nosotros, está formado por células tipo eucariotas, células con un núcleo visible. Todos, igual que las plantas, son pluricelulares y con tejidos claramente organizados y definidos. La mayoría de los miembros del reino animal tienen órganos, aparatos, sistemas, una organización bastante compleja. Todos los animales son heterótrofos. Son incapaces o somos incapaces de hacer fotosíntesis. Necesitamos carbohidratos entonces a partir de otras fuentes, ya sean organismos que se alimentan de plantas o bien nosotros comemos directamente organismos vegetales. Todos los animales poseen un estadio de vida embrionario, un periodo de vida en el cual su desarrollo pasa por una etapa donde hay un embrión que no se parece mucho a la forma adulta. Y son seres diploides. Todas las células de los animales son diploides. La diploidía, 2N se lo representa así, hace referencia al número de juegos cromosómicos que tiene la célula.
nosotros tenemos, por ejemplo, 46 cromosomas agrupables en 23 pares. Tenemos 2 juegos porque cada cromosoma tiene su par correspondiente. Uno de los organismos más simples, junto con las esponjas de mar, las medusas, tienen una organización bastante sencilla, no tienen muchos tejidos, peor aparatos y sistemas, pero son organismos con capacidad de movimiento. Y también un mamífero como la ardilla, que ya tiene tejidos, tiene órganos, constituye un miembro del reino animal. Bien, vamos a ver de manera rápida un resumen de los 5 reinos que hemos comentado. Cada reino es una de la gran división que consideran distribuciones naturales por razones de caracteres comunes. Si nosotros estamos en el reino animal, por ejemplo, y está en el reino animal las lombrices de tierra, las medusas, los chulupis, las hormigas, que tienen las características que hemos anotado en común con nosotros. Las primeras organizaciones en reinos se atribuyen a Aristóteles, que clasificó el reino animal, el reino vegetal, porque todavía no se conocían las bacterias, solamente 2 reinos, y de ahí Whitaker lo fue organizando, reagrupando en 5 reinos. El reino Monera, ¿cuáles son sus características básicas? Células procariotas, células unicelulares, y hay formas autótrofas y también hay formas heterótrofas. La mayoría de las bacterias son heterotróficas. El reino protista o reino protoctista está formado por células eucariotas, todos son unicelulares. Hay algunas variantes autótrofas como las algas y heterótrofos como el paramecio, la ameba, etc. El reino fungi, también células eucariotas, organismos unicelulares como la levadura, algunos, pero multicelulares también como los champiñones. Todos los hongos son saprófagos, saprófitos, heterótrofos. Esto quiere decir que ellos no tienen dientes para comer células de otros organismos, sino que secretan sustancias que lo descomponen y luego absorben los nutrientes. El reino planta está formado por células eucariotas, todos son multicelulares y el 100% de ellas son autótrofos. Y finalmente el reino animal, células eucariotas, de células o de organización multicelular, todos son heterótrofos, pero a diferencia de los hongos, ingieren, mastican, introducen al interior de su organismo la fuente de alimentación. Entonces,